¿No? Vamos a hablar con el doctor Guillermo Molinari. Él ha sido viceministro de Gestión Pedagógica en el Ministerio de Educación, referente a esto que está pasando. ¿Cómo está, señor Molinari? Muchas gracias por atendernos. Buenas noches, Miguel. Un gusto pues estar con ustedes para poder resolver las preguntas que tengas a bien. Sí, bueno, lamentablemente estas promesas una vez más quedaron inconclusas. Los alumnos no van a tener sus laptops. Hay un aprendo en casa que ya debió haber cuajado, por darle una palabra popular, pero todavía no llega a tener la penetración que quisiéramos para nuestros escolares. ¿Cómo analiza usted, señor Molinari, la situación de los alumnos ya en este primer semestre? Están entrando en vacaciones los escolares. ¿Usted califica que ha sido positivo? ¿Hemos podido capear el temporal? ¿Hemos salvado el año escolar o no? Bueno, en primer lugar, creo que uno de los principales errores es no haber priorizado los aspectos, las competencias y capacidades que ya desde el currículum estaba, que lógicamente al no tener una educación presencial, sino una educación a distancia, en sus múltiples manifestaciones o modos, ya resultaba un poco complicada. Y entonces, al no priorizar esos contenidos, lógicamente le echaron mano a un aprendo en casa que solo se preocupó en el tema de recuperación emocional o los aspectos relacionados a la pandemia, dejando de lado muchos de los aspectos que los maestros sí han venido trabajando, porque eso es lo que no podemos negar. Los maestros sí han hecho sus priorizaciones, sí han estado trabajando sus contenidos que habían estado programando y de los cuales el mismo ministerio les ha estado exigiendo durante todo este tiempo, que presenten sus informes. Ahora les hace un control por medios virtuales y un seguimiento que los agobia, porque los maestros generalmente se levantan desde muy temprano y se acuestan muy tarde porque no han estado preparados para este tipo de educación a distancia. Entonces, la situación de los alumnos innegablemente no están alcanzando los aprendizajes que debían haber alcanzado a estas alturas. Sin embargo, creo que a partir del esfuerzo de los maestros se puede retomar el tema, se puede mejorar el tema hacia finales de años y entender de que este proceso es muy subgénero. O sea, esta situación es muy particular. Y entonces tenemos que irnos preparando en lo que tenemos en este momento, más lo que se puede venir en adelante, que en el corto plazo dudo yo que podamos retornar a clases. Aún cuando se hayan hecho protocolos, se diga que pueden volver los alumnos de quinto y secundaria, ya hay muchos ejemplos. Ahora, en muchos se podría hacer delicado. De repente focalizado, o sea, por ejemplo, por regiones, ¿no? Por regiones o por comunidades. Por ejemplo, en Puno, o en Azángaro, ¿no? El nivel de contagio es bajísimo. Ahí se podría hacer así, ¿o cree que debe ser algo nacional? Por ejemplo, en Estados Unidos. Algunos de nosotros, Miguel, sí hemos planteado desde un principio que se debió hacer un análisis focalizado y territorial del asunto de la pandemia, pero articulado con los otros sectores, a fin de hacer cercos comunitarios o epidemiológicos que nos permitieran a nosotros ver dónde la pandemia o dónde el contagio no se estaba dando en la magnitud de todo el país. Y entonces eso te permitía, mira, aquí podíamos haber cambiado mucho el chip de los ciudadanos, porque si identificamos esos territorios, ¿no?, donde hay bajo contagio o no hay contagio, y podemos recuperar nosotros todas las actividades, entre ellas la educativa, vamos a dar ejemplos a los territorios más cercanos para que también hagan los esfuerzos de ir recuperando, casi como en una guerra de guerrillas, ¿correcto? Para poder ir recuperando territorios y de esta manera ir no solamente recuperando las actividades, sino también controlando la pandemia. Correcto. Bueno, yo le agradezco por su participación. Esperemos que sea así. Esperemos que se tomen medidas, como usted dice, mejorar las competencias, aprender. Todos estamos aprendiendo. Este es un escenario nuevo. Y tercero, también que se doten de las herramientas para que más bien la brecha educativa no se haga más grande. Yo le agradezco muchísimo, señor Molinari, y le pido que mantengamos contacto. Todavía estén saliendo algunos funcionarios o inclusive a algunos miembros del Consejo echando la culpa a gobiernos pasados. Este es un problema real y la pérdida de las tablets que no se han podido comprar de la gestión actual. Y hay que identificarlo y señalarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Guillermo Molinari, es viceministro de Educación.